Boa noite, a gente está hoje com mais uma entrevista do Antena Agenda com a professora Marcela Croce, professora da Universidade de Buenos Aires. Buenas noches, Marcela, muy bienvenida y gracias por colaborar con nosotros. Boa noite. Bueno, antes de empezar a pasar a las preguntas, quería leer un breve perfil de tu trayectoria académica y de tus publicaciones que está en el tomo 6 de la Historia Comparada de las Literaturas Argentina y Brasileña, que es una obra alrededor de la cual vamos a hablar en esta conversación, ¿no? Marcela Croce es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y profesora asociada regular de la Cátedra Problemas de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora invitada y conferencista en las universidades brasileñas, chilenas, colombianas, mexicanas, italianas, españolas y directora de varios proyectos de investigación en UBASIC, de los cuales se encuentra en curso el que corresponde a la historia comparada de la literatura argentina y brasileña. Es autora de los libros Contorno, Izquierda y Proyecto Cultural, 1996, Osvaldo Soriano, El Mercado Complaciente, 98, David Viñas, Crítica de la Razón Polémica, publicado en 2005, de las compilaciones Polémicas Intelectuales en América Latina, 2006, la discusión como una de las bellas artes, y la trilogía Latinoamericanismo, que comprende Historia intelectual de una geografía inestable, de 2010, Una utopía intelectual y canon, crítica y géneros discursivos. A esta serie se añade La seducción de lo diverso, literatura latinoamericana comparada, y Latinoamérica, ese esquivo objeto de la teoría. También ha producido el ensayo cultural, el cine infantil de Hollywood y el ensayo biográfico de Jacqueline Dupré, El mito asediado, y preparó una colección introductoria a clásicos latinoamericanos de la editorial Edeuba, entre los que se cuentan Martín Fierro, Esteban Echeverría, Rubén Darío y Sor Juana Inés de la Cruz. Muchos libros, no nos alcanzará el tiempo para hablar de tanto, pero Marcelo, quería concentrarme en este libro, ¿no? Yo tengo acá los dos, el primero y el último, que se publica por la Eduvin, que es la editorial de la Universidad de Villa María, Historia Comparada de las Literaturas Brasileñas, que se publican en 6 tomos, ¿no? Tengo acá los latinoamericanismos también, que son parte del proyecto que precede a la historia comparada. Eh, Quisiera comenzar entonces, Marcela, antes de dar foco a la historia comparada de las literaturas argentina y brasileña, te preguntando por las características institucionales que determinan la interpretación de la literatura brasileña en el contexto académico argentino y por ende hispanoamericano. ¿Está la literatura brasileña insertada en un contexto endógeno, o sea, latinoamericanista, o todavía resulta una literatura extranjera? Bueno, en la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo dicto clases, todavía la literatura brasileña sigue siendo una literatura extranjera, no está dentro de las latinoamericanas, existen 3 niveles de literatura latinoamericana. Eventualmente, los que dictan esos niveles, yo dicto el tercero de estos niveles, el de problemas de literatura latinoamericana, pueden incluir literatura brasileña, pero lo cierto es que hay una materia titulada literatura brasileña, mejor dicho, literatura brasileña y portuguesa originalmente, que se dicta aparte y que ahora la están pasando al área de latinoamericana, pero que inicialmente formaba parte hasta el año pasado, creo, de las literaturas extranjeras. Es decir, que claramente no se la tenía en cuenta dentro de América Latina y la extranjería estaba dada también por la circunstancia de unir literatura brasileña y portuguesa. Es decir, también se la podía ver como una de las literaturas europeas más, con ese criterio un poco
sui generis que tiene la universidad, según el cual las literaturas extranjeras son las que no corresponden a América, ¿no? O las que no corresponden a América Latina, más estrictamente, porque literatura norteamericana obviamente está dentro de las extranjeras. Yo he insistido mucho en insertar la literatura brasileña dentro de la latinoamericana por varias razones. Primero porque creo que es una urgencia política y cultural, que tenemos que integrar a Brasil a América Latina. Brasil es la economía más grande de la América Latina. Ha tenido momentos en los cuales esa integración se realizó efectivamente, momentos históricos, algunos que no fueron precisamente gloriosos. Uno de esos momentos fue la Guerra del Paraguay, por ejemplo, que ustedes conocen más como Guerra da Tríplice Alianza, ¿no? Otro de esos momentos fue el Plan Cóndor, o lo que ustedes llaman Operación Cacará, ¿no? Que es una reunión de las dictaduras del Cono Sur para perseguir y liquidar a ciudadanos de cualquiera de los países que participaban de este grupo, en el que entraban Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, todos países con dictaduras en ese momento. Más allá de eso, entiendo que la literatura brasileña tiene que integrarse a la latinoamericana porque también da cuenta de ciertos fenómenos que llegaron a América Latina en el mismo momento aproximadamente, que son ciertas corrientes de pensamiento y ciertas corrientes culturales, como es el caso del romanticismo, el caso del naturalismo, de las vanguardias, que para Brasil está identificada con el modernismo, pero que claramente es un fenómeno de vanguardia, y desde ya en el siglo XX con toda la relación de tensión permanente que América Latina sostiene con los Estados Unidos y que es igualmente clara en el caso de Brasil. Entonces, desde perspectivas tanto políticas como históricas como estéticas, entiendo que Brasil tiene que formar parte de América Latina, que es un actor fundamental, es un país con una dimensión continental, no se lo puede ignorar de ningún modo, pero también entiendo que la Argentina no es la única que tiene este inconveniente. Hay otros países latinoamericanos que tampoco saben dónde colocar a Brasil. Entonces, en algunas currículas figura como literatura caribeña, cuando claramente uno no podría decir que lo más significativo de Brasil sea su costa caribeña, ¿no? De modo que creo que ha sido un problema en general para una literatura latinoamericana que siempre se definió mucho más como hispanoamericana y siempre pensó más en una unidad lingüística, incluso desde Pedro Enrique Sureña, yo diría, aparece la necesidad de integrar a Brasil, pero nunca abandona el gentilicio Hispanoamérica, ¿no? Hispanoamericano. Siempre sigue manteniendo esa designación, incluso cuando cree que Brasil debe ser efectivamente integrado a la literatura que hoy llamamos nosotros latinoamericana. De modo que tenemos este inconveniente. Todos no, pero muchos creemos que hay que integrarlo. Es difícil la integración, también es difícil porque el mismo Brasil se ha sentido bastante ajeno al resto de América. Pero por lo menos desde lo que a mí concierne, siempre procuro integrar a Brasil, entre otras cosas porque lo que hago son literaturas comparadas dentro de América Latina. Entonces eso me permite trabajar con las literaturas nacionales de otra manera y me permite hacer referencia a estos fenómenos de recepción de corrientes externas que son bastante similares o que uno puede homologarlos en los casos de Brasil y de otros países hispanoamericanos. Marcela, el proyecto Latinoamericanismo, cuyos libros presentábamos hace poco y que ha rendido estos 3 libros, no precedió a la historia comparada de la literatura argentina y brasileña. ¿Cuál fue la génesis, o para nombrarlo de modo menos sacro, cuál es el comienzo de este proyecto bilateral que te llevó a la elaboración de la historia comparada y que se publica a partir de 2016? Bueno, originalmente yo pensé este proyecto en el año 2007.
tenía la idea, armé todo el plan, que después se modificó, pero se modificó bastante poco respecto de lo que era el plan original, y diría que casi nada en lo que corresponde a los 3 primeros volúmenes, por lo menos, ¿no? Excepto sacar algún capítulo que nadie quiso hacer. Por ejemplo, el de la oratoria, considerar a Ruy Barbosa, a Bartolomé Mitre, algunos de esos autores que nadie quería leer, y entonces finalmente los sacamos porque si bien creo que era significativa la oratoria como una práctica de fines del siglo XIX, también entendía que era dedicarle mucho tiempo a algo que realmente no entusiasmaba a ningún colaborador. Pero sacando eso, desde 2007 estuvo el proyecto armado. Yo lo presenté en varias oportunidades, incluso vos fuiste alumno de un seminario en 2011 en el cual yo también presenté ese proyecto, y siempre era un proyecto que en algún momento se podía llegar a poner en práctica, pero nunca creí que efectivamente llegara ese momento, entre otras cosas porque yo lo había pensado como un proyecto de cooperación bilateral y nunca encontraba brasileños que quisieran participar del proyecto, que quisieran participar de manera orgánica del proyecto, porque en general lo que descubría era que los brasileños, por lo menos con los que yo hablaba, que no eran los que recién se iniciaban probablemente, pero bueno, eso tiene que ver con que yo tampoco soy una menina, digamos, no tenían mucho interés en hacer algo diferente de lo que ya venían haciendo. No tenían mayor interés en abandonar cierta comodidad probablemente en temas de investigación como para asumir una cosa que fuera diferente y que planteara un trabajo comparativo con textos argentinos, un enfoque de estas características. Entonces, siempre era como una voluntad que en algún momento se iba a poner en práctica, pero nunca parecía el momento de hacerlo. En el año 2015, yo le presento el proyecto al editor de Dubin y él se entusiasma inmediatamente y me dice que hay que ponerlo en marcha y me pregunta con qué plazos nos podríamos manejar. Bueno, efectivamente lo ponemos en marcha y encuentro otros inconvenientes. Por ejemplo, que parte del equipo que yo formé para hacer este proyecto estaba integrado por gente bastante joven y no tenía mucho interés en el siglo XIX, ¿no? Eran todos muy modernos y querían empezar a partir de mediados del siglo XX, y había por lo menos 3 volúmenes antes de eso, que no necesariamente los teníamos que hacer en orden temporal, pero a mí me parecía mejor pensarlo en orden temporal para que quedara clara cuál era la línea que iba marcando este proyecto y que esa línea era una línea histórica y que nos permitía pensar en términos de sistema literario, que era algo que a mí sí me obsesionaba, reponer la idea del sistema literario no desde un punto determinado, sino desde lo que es la creación de los estados nacionales, tanto en Brasil como en Argentina. Por eso la historia comprende siglos XIX y XX fundamentalmente, y un poquito del XXI, pero empieza en 1808 o 1810 como para cubrir precisamente esta idea de estados nacionales, independencias y demás. Bueno, entonces en un primer momento, y se verá en el tomo 1, que vos tenés ahí a mano, que muchos artículos los tuve que hacer prácticamente sola, en alguno colaboraste vos también, porque nadie quería tomar el siglo XIX, o había alguno que tomaba el siglo XIX, pero muchos colaboradores no participaron del primer volumen. Después sí, a partir del segundo, empezaron a sentirse un poco más cómodos, tal vez con las figuras que aparecían. No es lo mismo trabajar con Juan Cruz Varela que con Sarmiento. Entonces, evidentemente, ahí hubo un interés mayor. Y lo que sí ocurrió es que a partir de la edición de por lo menos los 2 primeros volúmenes, algunos brasileños que vieron materializado el proyecto empezaron a entusiasmarse o a tener cierta voluntad de participar. Lo que no veían todavía era que eso saliera del carácter utópico con el que yo lo presentaba. Y en el momento en que empezaron a ver los volúmenes, ahí sí tuvieron más interés
y logramos que participaran algunos brasileños notables, a partir sobre todo del tomo 4, ¿no? Tomos 4, 5 y 6 colaboran Lilia Moritz-Schwartz, Eloisa Starling, Eduardo Coutinho, que es una gran figura, un gran referente de los estudios comparados. Incluso con algunos de ellos hemos desarrollado un congreso bilateral en Buenos Aires en el año 2018, cuando ya teníamos 5 de estos volúmenes resueltos. Y me parece que efectivamente esa idea de integración y de relación entre argentinos y brasileños, de un vínculo intelectual, pero que al mismo tiempo fuera un vínculo amistoso, que es lo que terminó resultando con la mayoría de ellos, se pudo concretar efectivamente. Y creo que hoy, no diría que esta obra hizo algo por la integración nacional de Argentina y Brasil, pero por lo menos me parece que a nivel intelectual sí estableció un principio de relaciones entre Argentina y Brasil, pero también abrió un espacio para que se pueda pensar la relación de Brasil con otras naciones y eventualmente incluso pensar una historia de la literatura, no sé si decir latinoamericana, pero por lo menos sudamericana, que incluya necesariamente a Brasil, ¿no? Me parece que una de las cosas que hace es señalar que tantos puntos de coincidencia y tantas posibilidades de comparación no pueden ser pasadas por alto. Bien, sí. Y sí, de hecho, hay como todo un histórico de expertos, de estudiosos de la relación Brasil-Argentina, Raúl Antello, Jorge Schwartz, Adriana Amante, todo el grupo argentino, pero de hecho es la primera vez que se sistematiza una historia voluminosa de la historia comparada de la literatura argentina y brasileña, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte, porque son libros que involucran a algunos investigadores brasileños como Lidia Schwartz, Luis Starling, Eduardo Coutinho. Quería preguntarte si hay previsión de publicación de estos libros en la parte brasileña, ¿no? Porque son libros que nacen desde Argentina, pero esperamos que lleguen en Brasil, ¿no? Bueno, hubo un interés de la Universidad Federal de Minas Gerais hace un par de años aproximadamente. Eh, yo acepté, lógicamente, para mí también es un gran interés y quiero que la obra circule en Brasil porque me parece que el público no es solo el argentino, sino también el brasileño, que originalmente me hubiera gustado que la obra fuera bilingüe, pero lógicamente una editorial argentina no quería publicar una obra bilingüe. Eso se puede hacer con revistas académicas, donde tal vez no hay un objetivo preciso de venta de la revista, sino más bien que la revista sale para hacer canje con otras publicaciones, tiene otro sistema de circulación. Para una editorial era más difícil hacer esto, entonces los textos que fueron presentados en portugués fueron traducidos al español. Sí se mantuvieron las citas originales en el caso de la poesía, no en el caso de la narrativa, del teatro o de otros géneros, pero sí en el caso de la poesía. Y me parecía que lo que podía hacerse en Brasil era, por una parte, recuperar las citas originales y por otra parte, poner en circulación esto en lengua portuguesa para que efectivamente esa relación bilateral, que no se pudo lograr mediante una edición bilingüe, se lograra a través de la traducción. Pero bueno, sabemos que las universidades no están en su mejor momento, ni en Brasil ni en la Argentina, y probablemente en ninguna parte del mundo están en su mejor momento, con lo que ese proyecto quedó un poco parado, un poco estacionado en ese punto. Sé que en Brasil circuló la versión española, que se lee, que se conoce, sobre todo entre los que se dedican a literatura latinoamericana o hispanoamericana, que manejan el español, entonces pueden tenerlo a mano, pero me gustaría que circulara de manera más sistemática, ¿no?
y si no es a través de la Universidad Federal de Minas Gerais, puede ser a través de una editorial o de otra universidad. No tengo una preferencia en ese sentido. Sí me gustaría que se pueda leer en portugués. Bien, no, nos quedamos a la espera Sí, de la conversión del español al portugués brasileño, para que así de hecho tenga el espectro efectivamente. bilingüe. Y bueno, y en Argentina se publicó por la Universidad de Villa María, que es una editorial y una universidad que tiene un catálogo en expansión en los últimos años y en ese sentido abarca una bibliografía importante ya respecto al comparatismo Brasil-Argentina, ¿no? Quería preguntarte algo, no sé si está en condiciones de contestarme, pero ¿cómo la historia comparada que vos dirigiste se contextualiza en este catálogo que Dubin empieza a crear y que tiene mucha sustancia en un comparatismo argentino y brasileño? Bueno, extrañamente, yo creo que primero no sé si fue pensada en función de ese catálogo, porque la historia fue pensada más bien como un trabajo unitario que iba a ser vendido probablemente de manera unitaria, eh, idealmente para completar la colección, pero también lo que es muy probable es que haya gente que compra solamente el tomo que le interesa a un periodo determinado, a sus estudios particulares, etc. Pero lo que ocurrió fue que a partir de la historia comparada, lo que hace Dubin, más que vincularla con un catálogo donde aparece publicado Raúl Antelo también, donde aparece Roxana Patiño, que es una de las que trabaja dentro de Edubim, o que tiene un papel en la asesoría, en la dirección de colecciones en Edubim, lo que ocurrió fue que la historia comparada dio de alguna manera un modelo, y esto es excesivo tal vez porque uno se coloca en una posición que tal vez no corresponde, para algo que se empezó a difundir desde hace un año, un poco más, que es una historia feminista de la literatura argentina, que también está pensada en 6 volúmenes, que también está pensada con un onomástico, que era el tomo que iba a completar esta colección y que nosotros ya lo entregamos, pero que obviamente va a demorar en su publicación porque este año no es ideal para el lanzamiento de libros, sin duda. Eh, y la historia feminista de la literatura argentina está pensada exactamente en los mismos términos. 6 tomos y un onomástico, aunque tiene una diferencia, que es el hecho de que cada tomo tiene diferentes coordinadores y que no va a salir en el orden cronológico en que salió esta historia comparada, sino que van a ir saliendo los tomos a medida que se vayan terminando, pero ellos tomaron otro criterio, que es el de editar primero los tomos que tienen que ver con la literatura más contemporánea, por una razón que es muy atendible, que es que al existir mucha menos bibliografía sobre esos temas, la escritura no exige un trabajo de lectura y investigación tan intenso como el que puede exigir trabajar el siglo XIX o principio del siglo XX o puntos del siglo XX en los cuales hay una bibliografía mucho más específica y mucho más cuantiosa. Así que yo creo que para lo que sirvió de alguna manera, no sé si fue para vincularse con el catálogo ya existente de Dubin, sino más bien para abrir otra perspectiva dentro de la editorial que tiene que ver con esta sistematización que se organiza como historia de una literatura, en nuestro caso es una historia comparada, en el otro caso es una historia con un enfoque específico, y ojalá sea un modo de revisar la historia literaria, un modo de renovar incluso los criterios de la historia literaria, cada uno con el enfoque que merece en estos dos casos, y probablemente, ojalá, aparecieran otras historias que tuvieran que ver con la literatura latinoamericana o con otros aspectos de las literaturas del Cono Sur, probablemente. Bien. Marcela, sabemos que son muchas y por ello no nos alcanzaría el tiempo para nombrarlas todas aquí, pero quería escucharte respecto a las coincidencias y descontinuidades de formación e inserción
que se presentaron mientras estructurabas un conjunto correlativo entre las literaturas argentina y brasileña? Bueno, ahí hubo muchos problemas, efectivamente, para pensar una comparación, porque esto me gustaría recalcarlo. Una literatura comparada, una historia comparada, perdón, no es una historia literaria. Es una sucesión de momentos que pueden entrar en comparación. Entonces, hay periodos, tanto de la literatura argentina como de la brasileña, que probablemente están mucho más opacados, mucho más ensombrecidos, porque no se prestan tan fácilmente a la comparación, aunque sean periodos en sí mismos bastante significativos dentro de cada historia literaria. Entonces, siempre quiero destacar eso. Una historia comparada no da cuenta de todo, da cuenta de aquello que puede ser comparado. Y lo primero que había que hacer para pensar en una comparación era quitar de la cabeza ese principio que es tan propio de las literaturas comparadas, tal como se las practica en Europa, que es el principio de jerarquía, según el cual hay una literatura que es superior a la otra. En este caso, un primer punto era poner en paridad de condiciones a la literatura argentina y a la brasileña. Ninguna era superior a la otra. Las íbamos a tomar en un mismo nivel. En segundo lugar, ver cuáles eran los puntos que podían ser comparados. Y ahí los criterios varían mucho, porque a veces uno puede hacer una comparación en un periodo histórico y lo que se está produciendo en el mismo periodo en los dos lugares no es lo mismo. Y a veces uno puede hacer una comparación temática y resulta que un tema coincidente tiene a veces una distancia epocal muy grande entre una y otra formulación. Tomo un ejemplo más o menos a mano y que es uno de los ejemplos que está en la historia comparada. Labardem, que es un intelectual rioplatense, en un momento en que todavía Argentina y Uruguay no están separadas, ¿no? En el momento en que es virreinato del Río de la Plata, escribe un texto famoso que se llama La Oda al Paraná. Texto del cual algunas resonancias llegan hasta la Fundación Mítica de Buenos Aires de Borges, ¿no? Los camalotes de la corriente Zaina, todos esos elementos aparecen trasladados por Borges al Río de la Plata, pero originalmente Labardén los coloca en el Paraná. Pero más allá de eso, Labardén ha sido leído dentro de la crítica más moderna de la Argentina como un intelectual negrero, es decir, como alguien que exalta al Paraná porque el Paraná es la ruta de la mercancía humana que él traslada. Esta es la versión que da David Viñas. Para encontrar la figura del negro y del tráfico de esclavos en la literatura brasileña, había que ir hasta los poetas condoreiros para encontrarle con cierta relevancia literaria, digamos. Y los condoreiros representaban 50 o 60 años de distancia respecto de Labardén. Entonces, ese tipo de saltos había que hacerlos si uno se basaba en cuestiones temáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la comparación no siempre estableció una relación de paridad en sincronía histórica, sino que a veces recurrió a este tipo de alternativas. Y cuando se hizo en sincronía histórica, también se notaron las diferencias. Entonces, en ese punto, yo reivindico un tipo de comparatismo que ya lo expongo en uno de los tomos de latinoamericanismo, que es un comparatismo que yo llamo a la Tom Castro, tomando al personaje de un cuento famoso de Borges, de Historia Universal de la Infamia, ¿no? Un personaje que trata de hacerse pasar por un náufrago irlandés que se ha perdido en Sudamérica. Tom Castro es un palurdo chileno, allá donde el irlandés era un hombre esbelto y delicado, este es un gordo pecoso, no tiene absolutamente nada que ver. Pero justamente la estrategia es marcar una diferencia tan radical que nadie busque las diferencias reales, porque cuando alguien se parece, ¿no? Si hubieran buscado a alguien más o menos parecido al irlandés, siempre se hubieran filtrado los puntos de no coincidencia.
pero cuando alguien es radicalmente distinto, uno ya no se molesta en compararlo, y la explicación que da el cuento es maravillosa, porque en realidad sostiene que el irlandés, al cabo de 14 años de hemisferio austral, se había convertido en este chileno gordo y pecoso, ¿no? Entonces, ese es el modelo de comparatismo que yo trato de aplicar en algún punto. No buscar las similitudes donde las similitudes son evidentes, porque lo que vamos a encontrar son más diferencias que similitudes. Y tratar siempre de subrayar el punto de diferencia. Lo que puede ser comparado no necesariamente es lo que coincide. Doy un ejemplo concreto. En el momento del naturalismo, en la década de 1880, 1890, el naturalismo que llega a la Argentina es un naturalismo que viene directamente de Francia, de la versión de Solá, entre otras cosas porque la generación del 80 manejaba bien el francés. El naturalismo que llega a Brasil es un naturalismo que ya está mediatizado por Eça de Queiroz, entre otras cosas porque Eça de Queiroz había sido muy exitoso. Entonces, la versión respectiva de Argentina y de Brasil no es la misma. Una es línea directa con Francia y otra es mediación a través de Portugal. Pero en segundo término, ocurre que en la Argentina la figura del inmigrante, sobre todo para los escritores de la generación del 80 que forman parte de una élite, es una figura molesta, es una figura que tratan de erradicar porque suponen que viene a corromper la pureza criolla. En Brasil no existe ese conflicto. Al contrario, aparece la figura del inmigrante con varias alternativas diferentes. Tomemos O Cortizo de Aloysio Acevedo. Hay un inmigrante que es el trepador tradicional, que quiere comprar un título de nobleza. Hay otro inmigrante que logra enriquecerse mediante el comercio. Y hay un tercer inmigrante, son todos inmigrantes portugueses además, no inmigrantes italianos como los que llegaban a la Argentina. Hay un tercer inmigrante que es un portugués bueno, trabajador, que tiene todas las virtudes posibles, a quien el clima brasileño, más una mulata muy deseable, lo trastornan y lo convierten en un personaje agresivo, peleador, que abandona a su familia, que deja de lado todas esas virtudes. Pero en un caso, en el argentino, la figura del inmigrante es la del que trae todos los males posibles, y en el otro caso el inmigrante es bueno hasta que el clima brasileño lo corrompe. En un caso se privilegia la cuestión genética, lo que se llama el atavismo, y en el otro caso se privilegia la cuestión del medio. El hombre termina trastornado por los efectos de un clima que le resulta nocivo, ¿no? En ese caso teníamos el naturalismo como un punto de partida, pero la recepción era diferente porque había llegado por diversos canales a Argentina y a Brasil, y la mirada sobre aquellas figuras que el naturalismo argentino despreciaba era radicalmente diferente en el caso del naturalismo brasileño. Algo similar ocurre también con el romanticismo. El romanticismo argentino expulsa la figura del indio, lo toma siempre en conjunto y considera que es la causa de un atraso en la civilización. No es el bárbaro el indio, es el salvaje. Es alguien que no puede llegar a dialectizar con la civilización, mientras el romanticismo brasileño es un romanticismo indianista, por lo menos en cierta vertiente. Pienso en José de Alencar, ¿no? Es decir, ahí también tenemos una recepción pareja del romanticismo, los dos vienen a través de Francia, pero también hay una mirada diferente respecto del indígena. Entonces, lo que traté de subrayar era precisamente eso. Podemos comparar el fenómeno. Viene un mismo fenómeno, a veces por una misma vía, a veces por vías diferentes, pero el ejercicio de ese fenómeno, sea el romanticismo o el naturalismo, es radicalmente diverso en la Argentina y en Brasil. Hay casos en que la coincidencia es mucho mayor, pero en estos casos me interesaba precisamente subrayar el comparatismo contrastivo. Vamos a comparar
momentos que parecen similares, pero que en realidad están marcando diferencias mucho más profundas. Sí, bastante trabajo pensar toda dinámica de esta estructura, ¿no? Que a veces engaña mucho. Marta, en la presentación del primer tomo de la historia comparada se menciona la afinidad metodológica de la obra con el comparatismo conceptual emergente sobre todo de Ángel Rama y Silviano Santiago. ¿Podrías comentar un poco respecto de esa perspectiva interamericanista, puntuando las principales líneas conceptuales que permitieran interpretar a América Latina como un dilema intraterritorial y suplementario a partir de los años 1970? Bueno, vos tomás a dos figuras que para mí son fundamentales para pensar sobre todo la inclusión de Brasil dentro de América Latina. No solamente para pensar América Latina, sino sobre todo el modo de inclusión de Brasil. Una es Ángel Rama, que trató de incluir a Brasil de varias maneras. Por ejemplo, en la Biblioteca Ayacucho, toma a varios autores brasileños para formar un canon de la literatura latinoamericana. También lo hace al incorporar ciertas conceptualizaciones de Antonio Cándido, con quien él mantiene una correspondencia bastante sostenida. También lo hace cuando incorpora ciertos planteos de Darcy Ribeiro, con quien también mantiene una correspondencia bastante sostenida. Es decir, Rama tiene una obsesión con el caso brasileño y con la imposibilidad de incluir a Brasil, que ha demostrado la crítica más hispanoamericana que latinoamericana. E incluso revisando recientemente un libro sobre el modernismo, que en verdad es un par de manuscritos que han quedado a la muerte de Rama y que se editan póstumamente, muchos de los ejemplos que toma Rama son ejemplos brasileños. Cita a Silvio Romero, por ejemplo. Cita a Cruz e Sousa, porque hace un paralelo entre el modernismo hispanoamericano y lo que sería el simbolismo brasileño, respecto de cómo han recibido al simbolismo. Se detiene en ese momento del cambio de siglo, toma también a Machado de Asís como una figura que tiende hacia lo que el modernismo está tratando de plantear, que es la incorporación de corrientes europeas que modernizan la cultura, la literatura, y que tiene que ver también con la modernización de las ciudades y la democratización creciente que surge hacia el final del siglo XIX, más evidente en el caso de Brasil, porque Brasil deja de ser un imperio y pasa a ser una república. Mientras en el resto de Hispanoamérica ya la idea de república estaba instalada desde las guerras de independencia. En el caso de Rama, uno de los elementos conceptuales que me parecen más productivos y que es una gran originalidad de su pensamiento es el de las comarcas. Pensar no en términos nacionales, sino en términos de unidades supranacionales, para llegar a esa gran supranación que sería América Latina. Estas unidades supranacionales tienen entre sí una organicidad mucho mayor que la que pueden tener respecto de sus respectivas metrópolis o capitales nacionales. Un caso que él toma concretamente es la región rioplatense. Buenos Aires y Montevideo se vinculan entre sí mucho más que Buenos Aires con el resto de la Argentina y Montevideo con el resto del Uruguay. Mantiene una unidad que es mucho más estrecha que la que tienen con las provincias internas. En cambio, el sector litoral de la Argentina, con la parte oeste y norte de Uruguay y el sur de Brasil, forman una comarca aparte, donde prospera mucho más el guaraní como lengua, por ejemplo, ¿no? El sur de Río Grande do Sul, que trató de ser anexada por los uruguayos, ¿no?, durante el periodo de Fructuoso Rivera, con el litoral argentino. Forman una unidad que no tiene nada que ver con la relación que Porto Alegre, por ejemplo, tiene con Brasilia o que Corrientes tiene con Buenos Aires.
Evidentemente ahí tenemos otro tipo de comarca. Otra es la comarca andina, que también marca una relación entre el sector andino de varios países, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, que no tiene nada que ver con el sector costeño de esos países. Y tomemos el caso de Perú, ¿no? Cusco y Lima no tienen nada que ver. Y podríamos representarlo literariamente. Un escritor como José María Arguedas está mucho más ligado a la zona cusqueña y a la literatura indígena, además por ser antropólogo que recupera el quechua, que Vargas Llosa, que claramente es un limeño, ¿no? Entonces, ahí vemos lo que significa la comarca. Hay otra comarca que él llama la comarca caribeña. Ahí me parece que es un poco generalizador, porque obviamente el Caribe tiene diverso tipo de colonización, tiene hispánica, tiene inglesa, holandesa, francesa, y me parece que no se puede unificar con tanta facilidad. Y luego toma dos comarcas que son nacionales. Una es México y otra es Brasil. Y ahí creo que son los mayores errores de Rama, porque ni México ni Brasil pueden pensarse como unidades, están absolutamente regionalizados. En el caso de México incluso han tenido grupos indígenas en combate casi permanente y culturas que han tenido preeminencia una u otra respectivamente. No son lo mismo los aztecas que los mayas, para tomar un ejemplo, ¿no? Y en el caso de Brasil, la regionalización brasileña, que ha sido uno de los grandes problemas también para pensar comparativamente a Brasil. Porque muchas veces lo que se hizo fue pensar en función de algún sector brasileño, de alguna región brasileña. Mucho más importante durante la colonia fue la región nordestina que la del sur, que es mucho más importante a partir de la República, obviamente. Entonces también teníamos ese inconveniente. Y si bien las comarcas son un concepto que yo creo muy operativo, muy útil, a veces también el propio sistema de Rama nos deja un poco huérfanos con respecto a lo que sería el caso de Brasil, porque no lo ha estudiado bien, lo ha tomado como una unidad un poco apresurada, como una unidad más nacional que real en el caso de Brasil, ¿no? La propuesta de Silviano Santiago del entrelugar me parece que es una propuesta absolutamente en sintonía con nuestra idea del comparatismo contrastivo y del comparatismo no jerárquico. No podemos tomar modelos externos sin ajustarlos, porque no correspondemos estrictamente a ningún lugar. Estamos en un espacio intermedio, tenemos rasgos de una y de otra cultura. En un punto también se podría pensar en el concepto de transculturación a partir del entrelugar, ¿no? Se han mezclado las culturas, pero se han mezclado de tal manera que ya no es posible volver a separarlas y pensar en una unidad original. Es como cuando uno al café le ha puesto azúcar. Ya no es posible volver a obtener el azúcar y el café separados, ¿no? Evidentemente se produjo una mezcla que ya no es posible volver a separar. El entrelugar me parece que obliga a pensar en categorías similares para abordar los trabajos literarios. Una de esas categorías, una que a mí me gustaría pensar como tal, sería la de un comparatismo no jerárquico, contrastivo, que considerara que también América Latina puede ser pensada como un conjunto de literaturas comparadas. Sí, sí. Bueno, decía que en ese primer tomo se presenta Rama y Santiago y después en el tomo 6 vos escribiste un capítulo que me parece sumamente importante también para filtrar las estrategias de lectura metodológica de esta comparación y me refiero al capítulo sobre el comparatismo entre David Viñas y Antonio Cándido, ¿no? Te quería entonces preguntar un poco cómo se observa y qué otros detalles la asimetría entre los dos intelectuales bastante importantes para el pensamiento de los estudios literarios de Brasil y Argentina, y cómo en la historia comparada entra la cuestión de David Viñas, de la densificación histórica y el concepto de sistemas literarios de Cándido en el sentido ese que vos venís planteando del comparatismo bilateral. Bueno, primero hay una cosa que me gustaría destacar,
que es algo en lo que estoy trabajando ahora. Porque vos al principio, leyendo la contratapa del libro, decías que actualmente está el proyecto de Argentina y Brasil, pero en realidad el proyecto terminó a fin de año y estamos en un periodo de stand-by, digamos, porque terminó ese proyecto, pero la pandemia llegó cuando todavía no estaban aprobados los nuevos proyectos. Yo había presentado uno que todavía no está aprobado, ni siquiera sé si ha sido evaluado, que es un proyecto sobre crítica y teoría latinoamericanas. Es decir, pensar la crítica y la teoría desde la América Latina para América Latina. Sacarnos de encima esa idea de que tenemos que tomar teorías de todas partes, si bien no las negamos, pero empezar a pensar para nuestro propio espacio. Empezar a pensar también teorías y críticas originales y no solamente la aplicación de las que vienen de afuera. En ese sentido, me parece que una de las cosas que me gusta recuperar y que recupero al comienzo de este tomo 6 y que, donde aparece el capítulo al que vos haces referencia, es que la crítica puede ser leída como un discurso autónomo. Porque habitualmente la crítica se lee como apoyatura bibliográfica para algún texto ficcional, para algún texto poético, pero difícilmente se hace un análisis ideológico, retórico, de la crítica en sí misma. Y lo que yo quise hacer en esa sección, que es la que abre el tomo 6, fue tomar a la crítica como un discurso autónomo y contrastar figuras críticas argentinas y brasileñas que permitieran pensar precisamente en esos términos. Por ejemplo, figuras que han creado objetos críticos. Ahí la tomo a Barrenechea como la que inventa el objeto Borges, con su libro de 1957, La expresión de la irrealidad en la obra de Borges, porque hoy es muy fácil pensar que Borges es un autor canónico y que todo el mundo escribió sobre Borges y que ya prácticamente no vale la pena hacer más bibliografía sobre Borges porque hay tanta disponible que probablemente nadie va a leer una más, ¿no? Pero en los años 50, Borges era poco conocido todavía y había que instalarlo como objeto crítico. Y ese trabajo lo hace Ana María Barrenechea. En ese sentido, me parece que hay que recuperar que la crítica hace estos procedimientos porque, como bien sostiene Ángel Rama también, la crítica es la que construye una literatura. No es la acumulación de libros lo que hace una literatura, no es un proyecto editorial tampoco el que hace una literatura, sino la crítica cuando empieza a encontrar estas relaciones entre los textos. Un gran concepto para esto es el de sistema literario, que es el que inventa, genera Antonio Cándido al sostener que la literatura brasileña comienza con una voluntad intelectual que son las academias del siglo XVIII. ¿No? Las academias como reuniones de intelectuales ilustrados, como corresponde a la época, que efectivamente tienen la voluntad de crear una literatura. O por lo menos crear algún tipo de ejercicio de escritura. David Viñas sostiene que la literatura argentina empieza con Rosas. Eso dice en su primera sistematización de la literatura argentina del año 64, que es Literatura Argentina y Realidad Política. Viñas publicó luego varias veces ese mismo libro revisado, con diferentes títulos, de Sarmiento a Cortázar, que retoma algunos de estos puntos. 30 años más tarde, en 1995, publica Literatura Argentina y Política, porque ahí considera que la palabra realidad resulta redundante, sobrecargada, que ya no tiene mucho sentido reponerla, pero lo cierto es que a lo largo de estas reformulaciones, él va cambiando esa idea original. No es que deje de pensar que la literatura argentina empieza con Rosas, sino que saca un poco del primer plano la cuestión política. En una segunda versión dice, la literatura argentina empieza con una violación. Y siempre el punto de partida es el matadero, ¿no? Tanto cuando dice que empieza con Rosas como cuando dice que empieza con una violación. En realidad no se produce la violación en el matadero, pero tiene tal capacidad de convencernos el discurso de Viñas, tiene tal fuerza elocutiva que todos terminamos viendo la violación en el matadero, aunque efectivamente no aparece, por lo menos
claramente explicitada esta violación. En este sentido, me parece que lo que hace Viñas es mucho más revulsivo desde el punto de vista de la historia literaria, y lo que hace Cándido es mucho más productivo desde el punto de vista de la crítica literaria, ¿no? Ahí cuando yo comparo a Viñas y a Cándido, sé que estoy comparando a dos críticos que son bastante diversos, a uno que tiene un talante mucho más ensayístico y a otro que tiene un talante mucho más académico, obviamente, a uno que trata de sistematizar, como es el caso de Cándido, y a otro que trata de provocar, como es el caso de Viñas, e incluso en el caso de los dos, hay momentos en que operan de una manera un poco sesgada, yo la señalo como una manera idealista, porque ya tienen una idea prevista respecto de lo que van a encontrar en los textos y leen los textos con esa idea preconcebida. No necesariamente sacan las ideas a partir de la lectura, sino que ya van con una lectura a veces preparada, ¿no? En el caso de Viñas sabemos que hay una voluntad que podríamos llamar marxista, ¿no? En un punto hay una voluntad de identificar los textos literarios con una postura política muy específica y eventualmente buscar en esos textos el desarrollo de estos aspectos políticos. A veces Viñas lo hace partiendo del texto, a veces no. En el caso de Cándido me parece que ocurre lo mismo. A veces parte de los textos y demuestra efectivamente a qué ha llegado con ellos, y otras veces va con una idea preconcebida y se la aplica directamente al texto. Pero la diferencia clave, bueno, más allá de estas cuestiones de que uno es más histórico, me parece, el otro es más crítico, uno resulta más operativo, el otro resulta mucho más, ¿cómo podríamos decir? Convincente por capacidad retórica, ¿no? Es un gran escritor Viñas, porque además ha sido narrador, ha escrito teatro, es decir, es un escritor mucho más integral en ese sentido. Viñas ha tenido una voluntad latinoamericanista, que se ve a veces en textos de crítica literaria, a veces en textos donde él opera como un historiador de fenómenos, ni siquiera de la cultura. Por ejemplo, el libro sobre los anarquistas en América Latina, donde hace un recorrido de América Latina a través de las cárceles a las que fueron arrojados los anarquistas, desde San Juan de Ulúa en México hasta la Isla de los Estados y el penal de Ushuaia en la Argentina. Caso en el que considera a Fernando de Noroña como uno de los espacios al que fueron arrojados los anarquistas, una prisión isleña, digamos, ¿no? Y es el caso de muchas, ¿no? El Frontón en Perú también sería el mismo caso. En el ejemplo de de Antonio Cándido, me parece que hay una voluntad de mantenerse en general dentro de los límites de lo brasileño. No tanto una voluntad de extrapolar lo que encuentra el caso brasileño para el resto de América Latina. Incluso Viñas, junto con esta posibilidad de incluir a Brasil en el año 82, que es cuando escribe este libro sobre los anarquistas, momento en que casi nadie incluía a Brasil dentro de los estudios latinoamericanos, también va a incluir a Brasil cuando compara en el fin del siglo XIX los gobiernos positivistas que aparecen en ciertos espacios latinoamericanos y toma la presidencia de Roca en la Argentina, la presidencia de los mariscales en Brasil, cuando comienza la República, y la presidencia de Porfirio Díaz en México, ¿no? De hecho, hace una transposición del lema Orden e Progreso, que está en la bandera brasileña, a lo que es el lema Paz y Administración que maneja Roca en lo que es el fin de siglo, el cambio de siglo hacia el 20. En esa voluntad de ir hacia lo latinoamericano, yo veo que hay una diferencia fundamental, ¿no? Viñas parte de lo argentino, pero tiene una voluntad de ir a lo latinoamericano. Siempre parte de lo argentino. Siempre su punto de partida es lo argentino. Y siempre es una relación conflictiva con lo argentino. Entre otras cosas, Viñas fue perseguido, Viñas se tuvo que exiliar durante la dictadura militar, o sea que su relación con la Argentina no puede ser de ninguna manera complaciente. Y tuvo 2 hijos desaparecidos.
En el caso de Cándido hay una voluntad de cerrarse dentro de lo brasileño, mucho más que ir hacia lo latinoamericano. Si bien en algún momento hace un movimiento, son movimientos mínimos en algún artículo, pero no de una manera sistemática. Y desde ya, Cándido tiene una formación sociológica que Viñas no tiene. Viñas tiene una voluntad mucho más política que sociológica. Mucho más una explicación por razones políticas que por razones sociales, la de Viñas. Pero me parece que son dos figuras claves de la crítica y dos figuras cuya obra realmente nos permite no solamente compararlos entre ellos, sino también que nos permite manejar conceptos operativos, creativos, que también pueden ser extrapolados al área latinoamericana. En el caso de Cándido, porque no lo hizo, y en el caso de Viñas, de otra manera respecto de la cual él lo hizo también. Sí, son como dos aconcaguas de la crítica y de la Tal cual. investigación, ¿no? Son muy potentes. Y Marcelo, dos figuras de perfiles personales muy diversos, sin duda, ¿no? claro, Cándido tiene, es el hombre polido, ¿no? Muy Tal diplomático, cual. y Sí, Viñas sí. es el anarquista combatiente, todo el tiempo peleándose, pero lograron cosas muy interesantes. Marcela, retomando un poco la estructura, porque es una obra con 6 volúmenes y yo sé que está en proceso de publicación lo que se llamó de índice onomástico, o sea, una especie de cartografía de esta obra. Quería preguntarte cómo este índice aporta cuestiones o metodologías de lectura del conjunto de la obra. Bueno, la idea de hacer el índice onomástico fue una idea de la editorial. Nosotros no lo teníamos pensado originalmente. Y como el índice onomástico es una tarea muy mecánica para hacer, simplemente es ver qué obras, qué autores, qué fenómenos aparecen, listarlos y a partir de ahí buscar, ahora con la computadora es muy sencillo hacerlo, ¿no? Buscar en los PDFs en qué página aparece cada una de estas cosas, teniendo cuidado porque a veces aparece la palabra levemente modificada, ¿no? Hemos descubierto una serie de errores, por ejemplo, que en diversos volúmenes hemos citado de manera diversa a un mismo autor, a veces con una grafía más antigua y otra más moderna. Por ejemplo, esa de Queiroz, a veces aparece con Z, a veces aparece con S, ¿no? Según quién hizo el artículo y qué grafía prefirió en cada caso. Y eso es un error, un error mío, si se quiere, porque yo debí haber unificado más este tipo de cosas. Pero independientemente de eso, nos parecía que si el índice onomástico era eso, si bien alguien lo tenía que revisar por estas particularidades que yo estoy indicando respecto de si la palabra aparece exactamente igual o no, no era un trabajo para que hiciéramos nosotros, era un trabajo que lo podía hacer cualquiera. Hasta uno le puede pedir a un chico de escuela secundaria, le explica cómo se hace y el chico lo puede hacer perfectamente. Entonces nos pareció que para que realmente tuviera sentido que ese onomástico lo hiciéramos nosotros, había que darle un plus, un valor extra. Y lo que decidimos hacer fue un onomástico anotado. Por ejemplo, tomar un autor, hacer una breve descripción de su obra, obviamente poner la fecha de nacimiento y de muerte, y fijarnos en cada momento cómo había ido apareciendo ese autor a lo largo de la historia comparada. Por ejemplo, tomemos a Frei Caneca. Aparece en el tomo 1 como una de las figuras de lo que va a ser una prensa revolucionaria, puesto a la par con el padre Castañeda de la Argentina, pero después aparece referido en el tomo 5 en relación con lo que es la teología de la liberación. Un cura puesto al servicio de una causa política. Obviamente, en el tomo 5, que llega hasta los años 70, no había motivos para que apareciera Frei Caneca, pero parecía referido como un antecedente de este fenómeno, que es un fenómeno muy característico de América Latina, ¿no? La teología de la liberación. La lectura revolucionaria del Evangelio y la participación de figuras religiosas en cuestiones políticas. En el caso de Brasil tienen figuras muy relevantes. Dom Helder Câmara, que comienza en el integralismo y luego termina en la teología de la liberación, o Frei Beto.
pero una figura como Frei Caneca aparecía de esta manera en dos volúmenes radicalmente diversos y donde uno no hubiera ido a buscarlo. Pero también había que explicar por qué en el tomo 5 aparecía Frei Caneca. El tomo 5 va de 1955 a 1970. Entonces nos pareció que lo ideal era hacer eso, tomar una figura, definirla brevemente, porque esas definiciones uno las puede encontrar en cualquier lado hoy, ¿no? En Wikipedia, si uno le tiene fe, o en un manual biográfico, lo que fuera. O sea, hacer una mínima definición de cuestiones de su vida y carrera, y luego explicar cómo había sido tomado en cada momento esta figura. Acabamos de hablar de Viñas y Cándido. Viñas, por ejemplo, va a ser tomado muchas veces, o Cándido, como bibliografía. Entonces, se toma la hipótesis de Viñas para la lectura del romanticismo argentino. Se toma la hipótesis de Cándido para la lectura de la Arcadia Mineira. ¿Sí? Pero después, Viñas y Cándido también son evaluados como críticos. Entonces, se va a listar cada una de las veces que aparece y se va a revelar de qué manera aparece en cada caso. Entonces, de Cándido, en el capítulo sobre la Arcadia, se lo estudia como uno de los precursores de una lectura de la Arcadia en tanto origen de una literatura brasileña, y entre medio se lo cita muchas otras veces, obviamente, y se lo estudia en el tomo 6 como una de las figuras claves de lo que va a ser la crítica literaria, y se lo contrasta con la figura de David Viñas. Esto era el eje del onomástico. Obviamente el onomástico quedó monumental, porque de pronto había un montón de figuras para considerar, obras, fenómenos históricos, fenómenos estéticos, ¿no? Todas esas cosas se tuvieron en cuenta a la hora de armar este índice onomástico. E incluso en algunos casos, en el tomo 4, por ejemplo, que es el de las vanguardias, se incluyeron capítulos que difícilmente uno podría considerar que son capítulos literarios. Por ejemplo, sobre los modernizadores, y hay un capítulo que compara a Jorge Newbery con Santos Dumont, ¿no? Figuras que traen la modernización a través del manejo de un avión, por ejemplo, y que abren el camino para lo que va a ser la vanguardia. O la llegada de Blaise Cendrars al caso de Brasil, de Marinetti en Brasil y en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Estas figuras de los extranjeros que ya habíamos empezado a ver en el siglo XIX. Los extranjeros que llegan a Brasil y a Argentina con ánimo de investigación, de sistematización de la flora, la fauna, los indígenas o lo que fuera. Es decir, todos estos aspectos también fueron incorporados y hacen que esa historia literaria salga un poco de los límites de lo literario y pasa a ser más una historia cultural de pronto, ¿no? También aparece un capítulo sobre el cinema novo y Fernando Birri, Glauber Rocha y Fernando Birri, por ejemplo. Es decir, también el cine va a formar parte de esto, también el teatro. Hay un capítulo sobre Augusto Boal y Eduardo Pavlovsky, por ejemplo. Es decir, se le dio una dimensión que era mucho mayor a la que originalmente se prevé en una historia literaria. Y hay un capítulo que es una provocación, pero que también merece la consideración por razones comerciales, si uno quiere, que son los libros de autoayuda, ¿no? Paulo Coelho, por ejemplo, Jorge Bucay, en el caso de la Argentina. Esos libros en algún lugar tienen que figurar, porque fueron fenómenos de mercado, y los fenómenos de mercado tampoco pueden quedar fuera. Si el público responde a esa literatura, a esos productos, también de alguna manera una historia comparada, y más habiendo fenómenos similares en los dos países, tiene que contemplarlos. Claro, es una manera de interpretar también la producción estética en el contexto de la industria cultural, que es bastante Exactamente, importante. exactamente. Y bueno, así que el índice onomástico tiene como un espesor enciclopedístico también, ¿no? Se puede consultarlo Sí, como una especie de enciclopedia, por lo que tengo entendido. y además permite visualizar el proyecto mismo de la historia comparada, ¿no? Claro. Uno ve, sobre todo en estos autores que aparecen citados en varios volúmenes, uno ve una de esas fichas y entiende un poco cuál fue el hilo conductor y cómo se repone esta idea de sistema literario comparado. Así,
casi como si fuera un cuaderno de bitácora sistematizado de la Algo producción. así, a Bien. posteriori. Bueno, Marcela, antes de finalizar, quería preguntarte, el latinoamericanismo precedió a la historia comparada, y cuáles son tus planteos, tus proyectos actuales de investigación que está entramando para la próxima etapa de publicación. Bueno, primero nunca más pensar una obra de estas dimensiones. Fue un aprendizaje para no volver a incurrir en el mismo error. Porque realmente es un trabajo enorme, es muy difícil a veces coordinar un equipo, es muy difícil que los colaboradores entreguen a tiempo los trabajos y salvo excepciones honrosas, una de las cuales es Lily Schwartz, otra es Coutinho, he descubierto que para demorar las entregas, los argentinos y los brasileños también se parecen muchísimo. También en eso pude hacer comparatismo. O en responder los mensajes, ¿no? 2, 3 días más tarde, o a veces una semana más tarde. También en eso, argentinos y brasileños somos muy, muy semejantes. Ahora lo que estoy tratando de hacer es esta, como trabajo grupal, es esta, no historia, porque no está pensada como historia, sino más bien una especie de recorrido por la crítica latinoamericana que piense a la crítica desde esta perspectiva, que sea producida en América Latina y para problemas latinoamericanos. Lo que no quiere decir que solamente entren latinoamericanos. Por ejemplo, una de las autoras que hemos considerado es Jean Franco, una inglesa que se ha dedicado a América Latina y que realmente tiene producciones que son relevantes y son útiles y operativas para el ámbito latinoamericano. Otra es Françoise Perry, una francesa instalada primero en Ecuador y luego en México, y que también ha producido muchas cuestiones latinoamericanas. En contrapartida, tenemos muchos latinoamericanos que se instalaron en universidades norteamericanas, por ejemplo, o europeas, y no producen algo que tenga que ver con América Latina, o sí, pero desde centros imperiales, con otros modos de circulación, y participando de lo que son las políticas académicas norteamericanas, que no me parece que estén pensadas para América Latina, donde nosotros siempre ocupamos esos oscuros departments of Spanish and Portuguese, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el lugar de origen de los autores, sino más bien con el tipo de práctica que llevan adelante. Y es recuperar también esto que yo traté de hacer al principio del tomo 6, la crítica, la teoría, como discursividades autónomas que no tienen que ser pensadas en función de algún texto necesariamente, sino como un producto de la escritura, un poco a la manera de Roland Barthes en el grado cero de la escritura, cuando dice escribir es un verbo intransitivo, ¿no? Uno escribe, después define si lo que escribió es narración, poesía, crítica, ensayo o cualquier otra cosa. En ese sentido recupero crítica, teoría y ensayo, porque me parece que el ensayo produce mucho en este sentido, es difícil de incluir en cualquier otra categoría, y alguna vez que yo había armado un programa de ensayo para dictar problemas de literatura latinoamericana, un alumno me reprochó que no había literatura, como si el ensayo no fuera uno de los géneros de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que combatir contra ese preconcepto y tratar de recuperar a estos géneros para pensar América Latina y para que no sean géneros ancilares, serviles a otros textos. Vamos a ver si sale. Pero no está pensado en muchos volúmenes, no estamos pensando en publicarlo todavía. Hay que aprovechar que estamos en un contexto de reconfiguración del mundo, de las ideas, y pensar cosas más Exactamente. viables. Bueno, Marcelo, yo me alegro mucho, gracias por todos tus comentarios, tus enseñanzas, y nos quedamos acá en Brasil a la espera de la publicación de estos libros, que son libros muy, que aportan mucho a la discusión de la interpretación de nuestra literatura, y especialmente del comparatismo interamericano, por todo que escuchamos de tu boca hoy, ¿no?
podés hacer lobby a favor de ellos para que sean pero traducidos. contar conmigo. Si dependiera de mí, se publicaría mañana, pero sí, voy a tratar de hacer mi parte acá. Bueno, gracias a vos por convidarme. Siempre es un placer hablar con vos, y más ahora que ya no te tenemos en Buenos Aires y yo no puedo viajar a San Pablo. Mientras estemos en esta situación, nos arreglamos con las computadoras. Estamos aislados en nuestros paraísos de pandemia, ¿no? Pero en algún momento, ojalá el mundo vuelva a ser un lugar de encuentros y mientras tanto seguimos por los medios virtuales. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Que tengas linda noche entonces. Igualmente. Y nos vemos pronto, ojalá. Ojalá, ojalá. Un saludo para Brasil. Gracias, otro para Argentina. Gracias. Chao. Bueno, aquí